Lucas 7:36 en adelante. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Romanos capítulo 12, versos 9 al 13. Dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Primera de Pedro 4, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y finalmente en Hebreos 13, verso 1 dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La palabra del Señor. Bueno, una breve introducción me gustaría hacer para aquellos que se acercan a nosotros y no saben de lo que estamos hablando. En estas últimas semanas hemos estado siguiendo una serie de sermones que tiene que ver con lo que significa ser iglesia y cómo es que nosotros podemos funcionar como iglesia y hacer un poco más que venir al culto y participar sentados en las alabanzas, sino de estar relacionándonos los unos con los otros. Y dijimos que hay algo muy importante, un elemento que no puede faltar, y hablamos de esto cuando estamos en Romanos capítulo 8, hablando acerca de la importancia del Espíritu Santo obrando en la vida de la iglesia. Sin el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, trayéndonos a la fe, sosteniendo nuestra fe, dirigiéndonos en todo tiempo, dándonos lo que es la autoridad y el poder para funcionar, ciertamente nosotros no podíamos hacer nada. Y no solamente en cuanto a lo que es la unidad de la iglesia y lo que se llama el ser adoptados como miembros del cuerpo de Cristo, sino también unos 3 domingos atrás predicamos aquí acerca de los dones que cada uno de nosotros tenemos para funcionar dentro de la iglesia.
Yo les decía que todos debemos de estar investigando y preguntarnos si en verdad tenemos nuestros dones en funcionamiento. Y si alguno no sabe cuál es su don, pues debe estar pidiéndole al Señor para que le muestre para qué lo trajo. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos completamente seguros y estamos convencidos de que nadie está aquí por casualidad. Nadie está aquí porque dio la coincidencia de que llegó, sino que todos estamos en este lugar porque Dios le ha placido que estemos aquí. Él nos ha traído para eso, para que podamos entonces funcionar dentro de la iglesia. Y no solamente eso, ¿cómo funcionamos? Bendiciendo a los demás. Una de las cosas que estamos mirando a través de esta serie de cómo ser iglesia es en este momento ahora lo que es la hospitalidad, lo que es el hospedarse los unos a los otros. Y la semana pasada el pastor Tille estuvo hablando acerca de este tema, lo tocó, y hoy vamos a desarrollar un poco más lo que la Biblia tiene que ver y hablar sobre esto. Tenemos que tener mucho cuidado, ya que el mismo apóstol cuando habla nos dice que tengamos cuidado a la hipocresía. Y puede ser que en muchos casos, y se dice tantas veces y lo sabemos tanto, que la gente dice yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y yo vi un meme esta semana, un meme de esos que ponen en Facebook que decía, pero cabe otro más. No sé. Así que lo importante es que nosotros entendamos que no seamos hipócritas, en realidad, que seamos honestos, que seamos nosotros personas que en realidad no estamos teniendo una doble cara. Y cuando se usa la palabra hipocresía en la Biblia, en el antiguo griego, esta palabra significaba algo que usaban las personas en el teatro, una careta. Y usted sabe que las personas que estaban trabajando en los teatros, haciendo obras teatrales, pues hacían ciertos papeles y se ponían una careta alegre para hacer un cierto personaje. Y después daban la vuelta o cambiaban la careta y se ponían otra. Entonces eso que se llamaba un tipo de intercambio, de hipocresía, donde en realidad lo que se mostraba al frente no era lo que estaba detrás. Y muchas veces puede suceder eso. Pero hay algo peor, porque a veces la misma hipocresía, podemos decirlo, se puede vestir de bondad. Es decir, es algo que aunque parece desde afuera que es genuino, en lo profundo y adentro no es en realidad lo que se espera de nosotros. Y aquí el apóstol comienza a hablarle a la iglesia en cuanto a estas cosas que son tan importantes para nosotros funcionar como congregación, para que nos amemos genuinamente, para que nos recibamos los unos a los otros sin problema alguno. Y estamos viendo en esta semana lo que acabamos de leer. Llevamos a una historia que usted quizá la ha leído muchísimas veces y la conoce de memoria, de este hombre, aquel fariseo que invitó a Jesucristo. Un fariseo era un líder, era como decir uno de los pastores de Israel, los líderes ministeriales, los que sabían mucho de Biblia, los que eran más espirituales que nadie. De hecho, la palabra fariseo significa que eran separados y que se consideraban más santos que los demás. Y este hombre invita a Jesús para que él visite a su casa. Dice que no le invitó, sino que simplemente también le rogó a Jesús que comiese con él. Así que yo quisiera que mirásemos esto de esta manera. Vamos a hablar de la hospitalidad explicada como Jesús la explicó. Vamos a ver entonces también la hospitalidad demostrada y también la hospitalidad practicada. Ahora, una de las costumbres que se hacía en el tiempo antiguo es que cuando alguien llegaba a tu casa tenías que lavarle los pies, recibirlo, perfumarlo para refrescarlo antes de sentarte a comer con él. Dice que este hombre llegó a la casa del fariseo, Jesús llegó a la casa del fariseo, se sentó a la mesa y algunos de los que estudian piensan que este tipo de mesa es una mesa que es un tipo de triclinio, le dicen, una mesa donde las personas se recuestan y los pies quedan hacia el lado y van comiendo en una mesa que está bastante baja en el piso. Lo cierto es que estaba recostado y comiendo y participando con este hombre que quizás le estaba hablando de las cosas que Jesús enseñaba. Cuando aquí ocurre algo lo cual ellos no esperaban. Ahora tenemos que ver que el contexto de esta historia o este relato tiene que ver con que Jesucristo estaba acusando a los fariseos de ser personas que no se podían complacer. Unos versos antes de lo que leemos hoy, en el verso 32, leemos: ustedes son semejantes a los muchachos que están sentados en las plazas. ¿Y por qué es que Jesucristo le dice esto a los fariseos? ¿Por qué le dice esto a los líderes religiosos de aquella nación? Se lo dice porque cuando Juan el Bautista llegó, que venía vestido de camello, que no tomaba vino ni hacía fiestas, entonces ellos no querían
compartir con él porque decía que era un hombre muy seco, muy rígido, muy formal, muy austero. No había nada en él que le atrayese. Y ahora Jesucristo llega. Y cuando Jesucristo llega, entonces dice, tampoco queremos nada que ver contigo porque tú comes mucho y bebes con los pecadores y entonces no queremos nada contigo tampoco. Y Jesús le dice estas palabras: ustedes son semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. En otras palabras, cuando es tiempo de bailar, ustedes no bailan. Y cuando es tiempo de llorar, pues no lloran. Entonces nunca están conformes con nada. Y le dice, ¿qué ustedes quieren que yo haga? Y dentro de este contexto es que este hombre fariseo invita a Jesucristo a comer con él. Llega este hombre, se sienta allí. Y mientras está sentado en aquel lugar, entra a aquella comida una mujer, la cual leímos aquí que era pecadora y comenzó a hacer algo bastante llamativo para Jesucristo. Ahora, en los tiempos nuestros, modernos en los que vivimos, nadie se atreve a llegar a la casa de otra persona, a menos que sea un familiar muy cercano, sin primero mandarle, no una llamada, porque ni le contestan el teléfono, un mensaje de texto. Y le pregunta si puedo ir. ¿Tú crees que pueda pasar por allá? ¿Te puedo llamar? Yo me acuerdo cuando crecía allá en los campos de Puerto Rico, que por lo menos donde yo me criaba en el tiempo cuando era niño, los teléfonos llegaban hasta la entrada del pueblo, no llegaban acá al campo, a la entrada de la carretera. Así que si alguien quería venir a visitarnos, no podía hacer otra cosa que aparecerse. Así que allí venía gente a mi casa a veces de momento sin anunciarse, llegaba de otros pueblos lejísimos, llegaban allí y aquí estamos porque aquí llegamos. Y pone la comida al caldero y comienza a cocinar porque llegó visita. Era algo así como sucedía. Y claro, en aquellos tiempos las casas tienen que estar siempre recogidas porque no sabías cuándo iba a llegar alguien de visita, ¿verdad que sí? Lo cierto es que no era así en los tiempos de Jesús, donde la gente anunciaba en su visita de antemano, sino que de hecho la puerta estaba abierta, Jesús fue invitado y claro, a nosotros nos enseñaron que donde no nos invitan, ustedes no van, claro que sí. No vamos, ¿verdad que sí? No vamos. Pero esta mujer no estaba invitada a aquel lugar. Esta mujer no había sido invitada ni por Jesús, ni por el fariseo, ni por nadie. Las puertas estaban abiertas en aquella sala, en aquel patio quizás, y estaban comiendo, estaban conversando, y se aparece esta mujer con un perfume en sus manos y llorando. Dice allí que esta mujer se tiró a los pies de Jesús y que era quizás, como dicen los historiadores, quizás una prostituta. Una mujer que había dado su vida al pecado, que se había prostituido. Y llega allí y daña la situación. Acaba con la comida y la formalidad de todo lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Pero llegó llorando, dando gritos y se tiró al suelo y comenzó a ungirle los pies a Jesús. Después de romper aquel perfume, aquel frasco de perfume caro, comenzó a lavar los pies de Jesús y a enjugar con su pelo y sus lágrimas, todo aquello. Así que había una mezcla de perfume, de lágrimas, de llanto. Imagínense todos ustedes aquello, el olor, el ruido, el grito, esa mujer llorando. Y no sé si usted ha visto a alguien que ha llorado cuando ha tenido quizás un ser querido que ha partido, quizás todos los hemos experimentado. Pero imagínense a alguien cuando ha llorado, y lo he visto también en muchas iglesias, que llega reconociendo su pecado, que Dios le ha mostrado su maldad. Y llegan corriendo al frente de la iglesia y se tiran llorando y gritando porque se dan cuenta que en realidad han pecado contra un Dios santo. Esta mujer estaba allí llorando ante los pies de Jesús, tirada allí, y dice que estaba derramando aquel perfume caro en sus pies. Ahora, Simón comenzó a juzgar a Jesús y dijo, si este hombre que está aquí, si este Jesús fuese verdaderamente un profeta, él supiese que esa mujer que está ahí tocándole es una pecadora. ¿Cómo es posible que se deje tocar de una pecadora? Pero es Jesús, y Jesús era siempre así. Jesús se dejaba tocar por los pecadores. Y él sabía exactamente quién era aquella mujer. Pero entonces, como aquel hombre no entendía, Jesús comenzó a explicarle a ella lo que significaba aquello que ella estaba haciendo. Vemos a esta mujer se tira allí y aquel hombre piensa qué ignorante, qué necio, qué tonto es Jesús, que no se da cuenta del tipo de mujer que tiene allí a sus pies tocándola y se llama a sí mismo profeta. Y Jesucristo
lee los pensamientos de aquel hombre, porque Jesucristo escudriña las mentes de las personas y sabe lo que están pensando. Y mientras Simón estaba pensando en aquellas palabras, en aquellas ideas en su cabeza, Jesucristo comienza a hablar con él y le dice: Simón, tengo algo que decirte. Y la palabra Simón, de hecho, significa escuchar. Como la palabra Shema, la palabra es Shimón, que significa escuchar. Y le dice: Simón, quiero que me escuches. La pregunta es si Simón escucharía a Jesús. Y comienza entonces a hablar acerca de un hombre que había prestado, 500 días de trabajo en dinero. Y a otro le había prestado 50 días de salario en dinero. Y ninguno de estos dos hombres podía venir a aquel prestamista y pagarle, porque era demasiado la deuda que tenían con él. Y aquel hombre, en el verso 42, nos dice que cuando él vio que aquellos hombres no podían pagar esa deuda, él le perdonó la deuda a ambos hombres. Le dijo: tú que me debes 500 días de trabajo, tu deuda te queda perdonada. Y tú que me debes 50, tu deuda también queda perdonada. Ahora, cuando hizo esto, la pregunta que sigue a lo que está diciendo Jesucristo, y le dice a Simón: ¿quién de los dos hombres que fue perdonado piensas tú que le amará más? Y la pregunta, obviamente la respuesta es clara para todos. Cualquiera se puede dar cuenta y saber que aquel al cual se le perdonó 500 días de trabajo, pues se le ha perdonado muchísimo más. Y él entonces le contestó así: al que más se le perdonó, obviamente. Ahora, vemos aquí que este hombre, Simón, cuando Jesús llegó a su casa, lo trató como un cualquiera. No reconoció quién tenía en su lugar, no reconoció quién era Jesús. No le dio el lugar que Jesús se merecía. De hecho, no le dio el lugar que se merecía cualquier persona que llegase a una casa, no solamente porque fuese Jesús. Cualquier visitante que llegase, en el tiempo y la cultura se acostumbraba a que se lavasen sus pies, que se perfumara, que se refrescara y luego que se sentara. Simplemente dijo: entra por ahí, siéntate y tírate y vamos a comer y vamos a conversar. Lo trató como un cualquiera, como no se trata a nadie. La hospitalidad que practicó ese hombre no fue muy buena. Y aquella mujer tuvo que demostrarle entonces a Simón con sus acciones. Y yo pienso que todo esto estaba dentro del plan de Dios, porque ninguna de las cosas que Dios hace y lo que ocurre es por casualidad, sino que ocurre dentro del plan divino para que Simón pudiese entender y observar qué es lo que estaba pasando allí, para que él pudiese aprender algo aquel día y nosotros también poder aprender algo en el día de hoy. Ahora, no sé si usted se ha puesto a pensar en la palabra hospitalidad. Y la palabra hospitalidad suena también como hospital y suena como hospicio. Y suena como hospital en inglés, hospital, right? Y también es como la palabra que significa en inglés host. Y todas tienen la misma raíz. La palabra viene de esa raíz hostis, que significa extraño, alguien extraño. De hecho, estuve mirando y la palabra latina hospital significa en realidad una habitación de huéspedes, alojamiento de huéspedes, una posada. Así que hospedar a alguien es aceptarle o aceptar un extraño en su casa, un huésped que se quede. La palabra en griego que se encuentra en la Biblia es la palabra que significa filosenia. En otras palabras, filo es amor, senia es extraño, amar a los extraños. Y este hombre no practicó la filosenia con aquel hombre que llegó a su casa, que no era parte de su familia, que era Jesucristo, que todos conocían, que enseñaba, pero él no pudo amar a aquel extraño que llegó a su casa de la manera que tenía que hacerlo. Y no podía ver mucho más allá de las cosas superficiales que estaban en él. Y cuando este hombre ve lo que está pasando en aquel lugar, es que aquella mujer entra con este frasco de perfume y que comienza a llorar y que comienza a lavar los pies de Jesús y a enjugarlos con sus pelos o sus cabellos. Él dice: este hombre está mal. Para sí, dice este hombre no entiende, Jesús está perdido, si fuese profeta supiese, pero yo que soy espiritual, yo que soy santo, yo que conozco, yo que puedo discernir, sí sé lo que está pasando aquí. Y entonces Jesús comienza a explicarle aquello que aquella mujer estaba haciendo, había acabado de hacer. Y le dice: mira, Simón, cuando yo entré en tu casa, tú no ungiste mi cabeza, tú no lavaste mis pies,
Tú no me recibiste con cariño, no me recibiste con calor para que yo estuviese cómodo. Simplemente me invitaste que entrara, que llegara y nada más. Y aquel hombre estaba pensando quizás, bueno, esa mujer es una pecadora. Yo por lo menos soy un santo. Ella es mucho más veces pecadora que yo. Sí, a ella quizás le perdonaron 500 días, pero es que yo soy más santo. De hecho, soy 10 veces más santo que ella. A mí me perdonaron poco porque es que yo no tengo pecados. Y esa es la mentalidad de aquellas personas que no reconocen en realidad el nivel, la profundidad de su pecado ante un Dios santo. Porque si nos ponemos a meditar y a pensar, nosotros todos no debemos 50 días de salario a Dios, ni 500. Le debemos toda la vida, porque desde que nacemos hasta que morimos, lo más que hacemos nosotros es pecar. Y pecamos en hecho, en pensamiento y en palabra. Siempre estamos pecando de una manera o de otra. A veces nuestras mejores intenciones están manchadas con pecados, con cosas que no son limpias, y por eso tenemos que volvernos a Dios. Entonces aquel hombre no entendía la realidad de la condición en la que se encontraba al pensar de que en realidad él tenía algo que ofrecerle a Dios y que su santidad era algo que Dios tenía que reconocer. Y cuando estamos viendo aquí en la historia, vemos entonces que estaba tan serio, estaba tan metido en su vida que se había olvidado de las cosas pequeñas. Cuando oramos, antes de comenzar dijimos, Dios mío, danos corazones como niños, para que podamos recibir tu palabra, para que podamos apreciarla, atesorarla en nuestras vidas. Como dice la Biblia, desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra de Dios, no adulterada, para que podamos crecer. Ahora, eso es lo que hacen los niños. De esa manera es que ellos perciben las cosas y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Que no perdamos ese sentido de niñez en nuestras vidas para que nosotros sigamos deseando buscar a Dios, deseando seguirle, deseando acercarnos a Él. Que todavía sepamos jugar, que sepamos bailar o que sepamos reírnos. Esta mujer entró en aquel lugar. A ella no le importó quién la estuviese mirando, que nadie estuviese pensando de ella, no importaba lo que estuviesen diciendo, simplemente le importaba que allí estaba aquel que podía perdonar sus pecados. Ella reconoció algo en Jesús que el mismo Simón, con toda su espiritualidad, no pudo reconocer, no pudo entender. Y cuando esta mujer entendió que el que estaba allí era el dador de la vida, aquel que le había formado a ella, aquel que podía perdonar sus pecados porque contra él mismo es que ella había pecado, entonces ella no pudo hacer otra cosa que tirarse a sus pies, llorando ante él y pidiéndole que perdonara sus pecados y ungiendo sus pies. ¿Sabes qué? Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener cuando nos acercamos al Señor. Si venimos diciendo, Señor, aquí estoy, soy pecador, pero no tanto porque fulano es más malo que yo, entonces estamos en un grave problema. Si venimos diciendo, bueno, yo no soy como aquel o como aquella, tenemos una dificultad grande para acercarnos a Dios. Porque todos nosotros debemos de reconocer nuestros pecados, entenderlos por los que son. Y nosotros podemos hacerlo a medida que comenzamos a entender la santidad de Dios, que Dios no tolera el pecado. Y yo siempre le he mencionado cuando damos estudios cuántos pecados hicieron falta en el huerto del Edén para que Adán y Eva fuesen expulsados de aquel lugar. Uno. De hecho, una mordida, aquel fruto prohibido. Solamente eso. No tuvieron que comerse el árbol completo del fruto prohibido, no tuvieron que acabar con él ni cortarlo, simplemente con la primera mordida que dieron ya fue suficiente. ¿Por qué razón? Porque así de grave es el pecado ante los ojos de un Dios que es sumamente santo. Y allí estaba aquel hombre y aquella mujer. Ambos pecadores, pero uno, o digamos una, reconocía su pecado, como el otro no lo podía hacer. Aquella mujer quizás no podía participar en un almuerzo con el clero, con los líderes religiosos, pero estaba allí a los pies del maestro. Ella quizás estaba siendo juzgada por la forma que se vestía, la forma que tenía su cabello, y de hecho en la cultura de este tiempo no se acostumbraba a que las mujeres soltasen su cabello y lo dejasen ver. Sin embargo, a ella no le importó eso. Usted ha visto películas donde las mujeres siempre llevan como un manto o un velo en su cabeza porque era la costumbre de la época. Y ella pues no le importó lo que nadie tuviese que decir. Simplemente desató sus cabellos
comenzó a llorar, derramó sus lágrimas a los pies del maestro y allí aquella mujer, nuestra querida hermana, que no tiene nombre, simplemente se llama una mujer, y Simón le puso pecadora, y quizás lo era, pero aquella mujer que no tenía nombre llega hasta el día de hoy a nosotros como un ejemplo de lo que es un verdadero arrepentimiento. Ahora bien, si podemos meditar en esta historia, podemos ver cómo aquella hospitalidad fue demostrada por aquella mujer que recibió a Jesús y de la manera que lo ungió, la manera que enjugó sus pies y lavó sus pies, como aquel hombre que debió haberlo hecho, no lo hizo. Ahora, pero hay alguien aquí en esta historia que es el verdadero hospitalario. Y cuando ponemos a meditar en lo que está pasando allí, nos damos cuenta que no es tanto que aquella mujer pecadora recibe a Jesús, sino que Jesús es quien la recibe a ella. Es Jesús quien abre su corazón, abre sus manos, abre sus brazos y le dice, ven hacia mí. Es Jesús el que la adopta como una de sus hijas y perdona sus pecados. No mira dónde estaba, no mira de dónde vino, no mira su suciedad. De hecho, es Jesús el que puede tomar los pecados de ella y también el de todo aquel que se arrepiente de corazón y limpiarlos y lavarlos y enjugarlos también con sus lágrimas. Vemos a Jesús, aquel que vino, según dijo él mismo en sus palabras, no he venido a ser servido, pero vine ¿para qué? Para servir. ¿Y cuándo dijo esto? Cuando estaba lavándole los pies a sus discípulos justo antes de ir a morir en la cruz del Calvario. Él es el que nos dio agua para lavar nuestros pies, para limpiar nuestros pecados que son tantos. Jesucristo derramó lágrimas, las derramó por cada uno de nosotros. Dice la Biblia cuando estaba allí en Getsemaní, en aquel momento difícil antes de llegar a la cruz, dice que estaba llorando y que lágrimas caían de sus ojos como gotas de sangre. Y Jesucristo lloró también por nosotros. Él nos dio ese beso de aceptación. No un beso como el de Judas, de hipocresía y de entrega y traición, sino un beso donde nos acepta y nos recibe a cada uno de nosotros que somos sus hijos, como adoptados a la familia de Dios. Gente que recibe un genuino cariño, un amor de verdad, un amor que no es hipócrita, sino que es verdaderamente puro. Él es el que lo hace por cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué más? Jesucristo es el que unge cada una de nuestras vidas con el Espíritu Santo. Sin su Espíritu, como decía al principio, no podemos funcionar. Si no tenemos el Espíritu de Dios derramado sobre nosotros, no podemos servir en esta casa. Sin embargo, Él nos ha recibido, Él nos ha dado de su Espíritu, nos ha ungido, nos ha refrescado. Mira lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 2. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, dice lo siguiente: mas a Dios doy gracia, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos, oiga bien, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Así que nosotros somos algo que llega a la presencia de Dios como un perfume, donde Dios recibe nuestra adoración, nuestro cántico, nuestra alabanza y nuestra vida completa como una ofrenda ante su presencia. Una ofrenda que Dios recibe como algo grato. Sin embargo, dice también la palabra aquí: y en los que se pierden, a estos ciertamente, a los que no aceptan el mensaje del Evangelio, a los que no creen en Jesucristo, a los que no siguen los pies del Maestro, a los que se pierden, dice, a estos ciertamente olor de muerte y para muerte, y a aquellos, los que se salvan, olor de vida y para vida. Así que estamos viendo que en realidad nosotros somos un perfume agradable ante Dios y todos aquellos que han recibido al Señor como su Salvador, como su perdonador, como su Rey, como su Señor. Ahora, para Simón, lo que estaba pasando en aquella casa era un desperdicio de dinero, una perdedura de tiempo y un estorbo. Pero cuando usted y yo venimos a los pies del Señor, Él nos recibe como una ofrenda de olor grato a su presencia. Es más, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos entonces poner esto en práctica? ¿Cómo es que usted y yo podemos llevar esto del conocimiento, de la teoría, de lo que dice el libro, a que lo practiquemos en nuestras vidas los unos con los otros?
creo que podemos tomar algunas enseñanzas importantes de aquí. Y lo que vamos a ver es que la Biblia dice en Romanos 12, oiga bien, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y otra vez en Primera de Pedro dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Así que podemos mirar aquí que aquella mujer, podemos aprender de ella, que era una mujer que para mí podemos tomarla como ejemplo para la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Vernos como aquella mujer que fue perdonada 500 o más días de salario que no podíamos pagar. Una gran deuda, una deuda tan inmensa que no podíamos con ella. Sin embargo, hemos sido perdonados y aceptados y recibidos. ¿Cómo nosotros podemos entonces, como aquella mujer, demostrar lo que ella hizo también para el pueblo de Dios? De hecho, lo que nosotros hacemos los unos por los otros, lo hacemos a Jesucristo también. Lo primero que quiero decirles es que vamos a ponerlo en práctica. Vamos a tratar de ser hospitalarios. Las cosas no simplemente suceden porque yo las pienso y las escribo, sino que vamos a ponerlo en práctica. Tratemos de que nosotros nos podamos relacionar los unos con los otros, de que nos sobrellevemos los unos con los otros y que invitemos a alguien quizás a compartir con nosotros. Que le demos la bienvenida quizás a alguien que no conozcamos y quizás si no tiene que llevarlo a su casa, lo puede invitar a tomar café o a comer en algún lugar. Vamos a compartir los unos con los otros, vamos a alimentar la comunión entre nosotros, la actividad, la función entre nosotros, para que podamos entonces ver y conocernos un poco mejor. Hacer esto que aquella mujer hizo, pero llevándolo a la práctica, donde nos recibimos los unos a los otros, donde nos aceptamos los unos a los otros en el amor del Señor. Número 2, trate de hacerlo con alguien que sea un extraño para usted. La semana pasada estábamos aquí en la iglesia y cuando se acabó el culto veo una señora que sale, usted se da cuenta los que llegan por primera vez a un lugar, porque como que caminan así, como que están mirando a todo el mundo, y la vi, le dije, ¿cómo estás? La saludamos, hablamos con ella y estaba aquí por primera vez. Pudimos hablar, pudimos conversar y darle la bienvenida, introducir a algunas personas que estaban ahí alrededor para que la conociera, la llevamos para que conociera al pastor Tilla y le dijimos, cuando quieras, aquí está tu casa. ¿Por qué razón? Vamos a estar pensando y mirando quién necesita una mano amiga. ¿Quién necesita a alguien que converse con él o con ella? ¿Quién necesita a alguien que le busque, que le reciba sin juicios ni prejuicios y que simplemente sea alguien que a lo mejor no entendemos de dónde viene ni quién es y quizás se vea distinto a nosotros, pero podemos comenzar a establecer algo? De hecho, recuerde que la palabra filosenia significa amar a los extraños. Esa es la palabra hospitalidad en la Biblia. Número 3, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo sin murmuraciones, sin quejarnos. Yo sé que recibir a alguien en su casa es algo que cuesta trabajo, antes y después. Cuando usted le abre las puertas de su casa a alguien, usted sabe que esas personas van a llegar y quizás pues tiene que dejar todo en orden para que la casa se vea presentable, para que todo esté bien. Dice Seida que sí, que así mismo es. Así que tenemos que trabajar, luchar. Y usted diría a veces, ay, ¿para qué me puse a invitar a nadie? ¿Para qué me metí en esto? Pero vamos a hacerlo con alegría y con gozo. Vamos a hacerlo con el deseo de saber que estamos bendiciendo a alguien que es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo que le dijo la voz del cielo a Pablo cuando estaba persiguiendo la iglesia? Que Pablo metía a los cristianos presos, iba camino a Damasco para perseguir la iglesia, hombres, mujeres y niños por igual y hacer daño. La voz le dijo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, lo que estaba haciendo Pablo en contra de la iglesia, lo estaba haciendo en contra de Cristo. De la misma manera, lo que hacemos a favor de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, lo hacemos para Cristo, para el Señor. Así que lo hacemos con gozo y con alegría. Y si después de la actividad, pues si es grande, hace falta ayudar en algo y limpiar, pues dígale también a esa gente, limpia conmigo, ven para acá, aquí hay un mapa, no mentira. Vamos a compartir, un mapa santo. Vamos a compartir los unos con los otros, vamos a recibirnos y saber que hemos hecho algo para el beneficio de las relaciones de la iglesia. Hacer todo, dice, sin murmuraciones. Vamos a hacerlo sin quejarnos. Número 4. Cuando nosotros vamos a hospedar a alguien, tiene que haber en nosotros un sentido de gratitud y vernos como aquella mujer se veía.
nosotros no vamos a verlo como una carga, como algo difícil, sino una forma de agradecer cuando entendemos que Dios nos ha perdonado muchísimos pecados, que nos ha limpiado y que nos sigue perdonando día tras día nuestros pecados. Porque día tras día seguimos pecando y Dios nos recibe como sus hijos y participamos de su familia y nos acepta como somos. Y en este sentido que tenía esta mujer, en este sentido de hospitalidad, nosotros también podemos vernos a nosotros mismos como grandes pecadores que hemos sido perdonados, aceptados por Dios y recibidos por su gracia. Y así también podemos funcionar. Primeramente, tenemos que entender que Cristo vivió y murió y resucitó en lugar de nosotros. Que Él llevó en la cruz del Calvario el pecado que nosotros merecíamos. Que Él fue allí a morir por nuestros pecados y pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Porque déjeme decirle algo, aquel hombre que le perdonó la deuda, aquel que le debía 50 días de trabajo y aquel que le perdonó la deuda que le debía 500 días de trabajo, ¿sabe algo? Esa deuda no se desapareció. Aquel hombre absorbió el cargo sobre él. Y Dios en Jesucristo absorbió nuestra deuda. Y Cristo en la cruz del Calvario murió para pagar por nuestros pecados, murió en lugar nuestro para que nosotros pudiésemos decir, hoy soy perdonado. Perdonado porque Cristo murió en nuestro lugar. ¿Cuántos lo entienden así? Así que, número 5, entonces, vamos a pensar también que nosotros estamos viviendo en un tiempo que es bastante cómodo en Estados Unidos, en este lugar. Los cristianos de este tiempo, cuando Pablo le estaba escribiendo, eran gente que vivían huyendo de un lugar a otro, se movían de un lugar a otro, quizás eran predicadores itinerantes, que ellos iban predicando de un lugar a otro y no tenían dónde quedarse. No podían llamar por teléfono de antemano y decir voy para allá, sino que se aparecían allí predicando y el llamado era a que los recibiesen en sus hogares, abriesen sus puertas para que ellos también tuviesen un lugar donde descansar, una casa de huéspedes. Finalmente tenemos aquí una palabra en Hebreos y dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. Otras palabras, el amor entre hermanos. No os olvidéis de la hospitalidad. Otra vez el escritor de Hebreos le dice a la iglesia, no se olviden de ser hospitalarios los unos con los otros. Abran las puertas de su casa, abran las puertas de su corazón, abran las puertas de su vida para que las personas puedan llegar y compartir con ustedes y que puedan participar con ustedes. Y si hacemos esto, podemos entonces, dice aquí, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que si nosotros hemos entendido que hemos sido perdonados, que Dios nos ha limpiado, que Dios nos ha traído, podemos hacer todo esto. Y finalmente dice aquí, perseguid la hospitalidad. Esa es la palabra perseguir, que significa lo mismo que cuando soy perseguidos. En el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, Jesucristo dijo, orad por aquellos que os persiguen. La palabra es la misma, perseguid la hospitalidad. ¿Y qué significa perseguir? Eso mismo, perseguir y buscar constantemente, ser hospitalarios, buscar oportunidades para mostrar nuestro amor y nuestra hospitalidad a los demás. ¿Es fácil? No es tan fácil. ¿Requiere práctica? No es lo común, pero requiere práctica. No es lo que estamos acostumbrados. Pero si lo hacemos una y otra vez, a medida que lo vamos haciendo, se va a convertir en algo cada vez más natural.